Un gran saludo a nombre de la Dirección de Admisión de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Sean ustedes bienvenidos al curso propedéutico prefacultativo de la carrera de Ciencia Política y Gestión Pública de la Universidad Mayor de San Andrés. Mi nombre es Marcelo Peralta y los guiaré en la introducción a la ciencia política. La carrera de Ciencia Política es una unidad académica que se encuentra reconocida internacionalmente, habiendo sido acreditada por prestigiosas universidades del exterior, como la Universidad Autónoma Nacional de México y la Universidad de Buenos Aires en el año 2019. Es por ello que nos preciamos de ser una de las carreras, de una de las unidades académicas más importantes del país. Bien, el tema que hoy nos ocupa tiene que ver con el Estado, la monocracia y la democracia como parte de la estructura de las dimensiones políticas. A ver, a lo largo del siglo XIX empieza a haber un desarrollo en ciertas áreas de la vida social e institucional de los diferentes países, de los diferentes estados. Primero, hay comunicaciones más efectivas que permiten a los ciudadanos poder interactuar entre sí, pero también poder interactuar, comunicarse con sus autoridades y con la administración pública. Esta es una novedad por el desarrollo tecnológico de las tecnologías de la información de los medios de comunicación. Uno. Dos, también hay aumentos, hay un incremento de la tasa de alfabetización en los diferentes países. Esto implica que el analfabetismo va a ser superado en un gran porcentaje de la población de los diferentes países, lo cual va a permitir que la gente, que los ciudadanos puedan leer información de todo tipo, desde información política, deportiva, cultural, comercial, etcétera, y pueda estar bien informada o pueda incluso desarrollar otro tipo de actividades como la profesionalización de las mismas, de las nuevas generaciones. Un tercer fenómeno tiene que ver con que hay un proceso de desruralización. Esto implica que ingentes cantidades de personas, de familias, se van a trasladar desde el ámbito rural, desde el campo, a las ciudades. Por lo tanto, va a haber una concentración urbana de trabajadores asalariados que van a buscar la forma de subsistir a través de distintas opciones laborales que las urbes les van a brindar y les van a ofrecer. Entonces, esta concentración urbana es muy importante. ¿Dónde se da todo esto? ¿Dónde se da todo esto? Esto se da en el ámbito de los países, pero en una institución que es la más importante de la estructura
de la estructura que pueda haber, de la estructura política, de la dimensión política. La dimensión política estructura tiene que ver con el Estado. El Estado es la institución más importante en el cual se desarrolla una sociedad. Entonces el Estado, ¿no? Pues abarca un poder muy grande dentro de un determinado territorio para una determinada población que se encuentra en ese territorio, ¿no? Y va a desarrollar una forma de administración propia, que es el Estado mismo. Entonces, debido a los tres anteriores elementos, a los tres anteriores criterios, si se quiere, comunicaciones más eficaces, lucha contra el analfabetismo, concentración urbana de trabajadores, ¿no? Va a ampliar la posibilidad de que el individuo sea mucho más preparado en relación al Estado y a la actividad que hace funcionar al Estado, que tiene que ver con la política. Entonces, más gente se va a poder dedicar a la política. La gente que no se dedica a la política puede criticar la política y puede movilizarse en pro y a favor de algunas cosas o en contra de algunas cosas. Esa es una actividad política. Entonces el Estado empieza a concentrar el poder de la coacción física legítima, el monopolio de la coacción física legítima, el monopolio de la violencia. Entonces el Estado, a través de sus gobiernos, de su gobierno, se impone para desarrollar sus políticas públicas a través de obras, de leyes, del ejercicio de la autoridad misma, ¿no? Todo este proceso, si se quiere, de reivindicación de la sociedad, ¿no? Frente al Estado, es en el ámbito de las libertades democráticas. La democracia te permite eso. La democracia te permite que tú puedas desarrollar algunas actividades propias del desarrollo social, ¿no? Entonces la democracia tiene que ver con esa capacidad a la cual ha llegado la civilización de que todos los seres humanos sean iguales ante la ley, ¿no? Y que sean libres. Esos son los principios de la democracia, ¿no? Entonces, los gobernantes, los que administran el Estado, esa cosa pública gigante, ¿no? Tienen que observar, tienen que respetar las normas que garantizan la igualdad política y la libertad plenamente, ¿no? Entonces, ese es un ámbito de respeto a las leyes, es un ámbito en el cual no se prioriza el gobierno de los hombres, sino se prioriza el gobierno de las leyes, ¿no? Ese es el ámbito de la democracia, que se respetan las leyes, se respetan las reglas de juego, se respeta el Estado de Derecho. Lo contrario a esto es la dictadura. Y la dictadura implica el poder de una persona o de un grupo, ¿no? Frente a la democracia, que etimológicamente tiene que ver con el poder del pueblo o el gobierno del pueblo. Como dice aquí, elementos diferenciadores, ¿no? Una distinción básica entre democracia o monocracia, pues tiene que ver con que la monocracia, mono, uno, ¿no ve? Es mono, uno, kratos,
poder, ¿no? El poder es de una sola persona o grupo. Mientras que lo contrario a ello, a la monocracia, es la democracia, donde el poder es del demos, del pueblo, ¿no? Demoscratia, pueblo, poder, poder del pueblo, ¿eh? Entonces, la historia de la civilización, la historia de la humanidad, está básicamente, por lo menos en estos últimos siglos, ¿no? La historia de los pueblos, la historia de las civilizaciones, es una pugna, una lucha permanente entre criterios monocráticos que, que hacen prevalecer la autoridad de una sola persona, de un grupo, versus la democracia que tiene que ver con el poder del pueblo. Ya la anterior semana, como podemos ver en la foto superior, ¿no? Pues se encontraron en la cumbre de CELAC en México varios presidentes de América Latina y el Caribe. Y en ese encuentro asistió el presidente de Uruguay, que es una de las democracias más fuertes de América Latina, con una alta calificación democrática de acuerdo a la calidad de la democracia que desarrollan varias instituciones internacionales, ¿no? Ahí asistió el presidente Lacalle Pou, ¿no? Que es el señor de la corbata verde de la derecha, ¿no? Y también asistió el presidente de Cuba, Díaz-Canel, ¿no? Y claro, tuvieron una discusión, ¿no? Porque Díaz-Canel representa una monocracia, pues, donde el poder es ejercido por un grupo en Cuba a lo largo de muchísimos años, ¿no? Muchísimos años realmente, ¿no? Entonces, y claro, hace un mes más o menos, el pueblo cubano se levantó contra sus gobernantes y de pronto los silenciaron a través de la fuerza. No hay elecciones, no hay elecciones plurales en Cuba, no hay multiplicidad de partidos políticos, solo hay un partido político oficial que es el Partido Comunista Cubano, ¿no? El Partido Comunista Cubano es aquel que se encarga de llevar adelante el gobierno de la isla durante aproximadamente pues unas 6 décadas, unos 60 años, ¿no? Es muchísimo, muchísimo lo que están gobernando, ¿no? Mientras que eso es una dictadura, esa es una monocracia, ¿no? Es el gobierno de uno o de pocos, ¿no? Mientras que en la democracia hay una rotación de élites, hay una rotación de gobernantes, hay una circulación de gobernantes cada 4, cada 5 años o cada 6 años, como dictamine la Constitución. Entonces tiene que haber elecciones, el pueblo elige y ese presidente se queda, o primer ministro, se queda pues gobernando por el lapso que la ley le impone. Puede ser reelecto como no puede ser reelecto. Su constitución, la constitución de cada país dice si tiene la posibilidad de ser reelecto o no ser reelecto. En ese sentido, las democracias tienen que ver con una circulación de élites, con un cambio de élites, con una rotación de élites. Mientras que en las dictaduras no, en las dictaduras generalmente es el caudillo, el dictador, el que se queda en gobierno por muchos años y generalmente solo salen muertos de ahí. Y cuando salen muertos sin que nadie los haya tumbado, sin que nadie los haya derrocado, entonces dejan a su heredero, ¿no? Como en el caso de Fidel Castro, de Raúl Castro, los hermanos Castro, dejaron como heredero para que cuide toda la obra de su creación, ¿no? A Díaz-Canel. Pero es un país que
que bueno, pues está pasando muchas penurias en lo que se refiere a el respeto a los derechos humanos, pero además que no hay democracia interna. En todo caso, lo contrario es lo de la calle Pou, presidente de Uruguay, donde es una de las democracias del país, con una de las democracias más exitosas, ¿no? Y cuyas instituciones son de las más fuertes, ¿no? Entonces, se presenta una pugna, y esta pugna entre izquierda, derecha, entre socialismo, liberalismo, es uno de los temas recurrentes en la teoría política y en la ciencia política, ¿no? Y claro, ¿qué nos decían los clásicos sobre las formas de gobierno, no? Aristóteles, ¿no? Era uno de ellos. Aristóteles, al igual que Platón, no veían nada bueno en la democracia, en la democracia, ¿no? En el gobierno del pueblo. Decían que era el gobierno de los necios, o que era un gobierno donde se podía esperar la tiranía de la mayoría sobre la minoría, ¿no? Y al haber tiranía de la mayoría sobre la minoría, eso no es una verdadera democracia, ¿no? Donde se respeten los derechos. Entonces, en la tipología, en la clasificación de Joseph Vallès, ¿no? Aludiendo a Aristóteles, ¿no? Aristóteles nos da una clasificación en función a quiénes ejercen el poder. Cuando una sola persona ejerce el poder, es una monarquía en su forma pura que busca el bien común. Pero también puede volverse esta monarquía una tiranía al poco tiempo, al año, a los 2 años o a los 5 años, puede volverse una tiranía donde el gobernante abusa pues de su poder en relación a los ciudadanos, ¿no? También puede ser el gobierno de los pocos, que tiene que ver con una aristocracia, con un grupo palaciego que gobierna entre pocos, digamos, ¿no? A todo un país, ¿no? Entonces, donde la voluntad popular no es, no es observada, no es acatada, ¿no? La aristocracia es una forma pura, pero va a degenerar en la oligarquía, ¿no? Entonces, tanto a aquellos que ejercen el poder, ya sea como una sola persona o como pocos, como una monarquía, como una aristocracia, ¿no? A eso se le llama monocracia, o su degeneración en tiranía y oligarquía. Y el gobierno de muchos, ¿no? De muchos, no solamente de un grupo o de una persona, se llama república primero y luego politeia después. Perdón, primero politeia, le decía politeia, a la forma de gobierno de los muchos, de la mayoría, mejor dicho, ¿no? Y luego va a cambiar al gobierno mixto, a la república, donde en este gobierno mixto se combinan las tres formas de gobierno de uno, de pocos y de muchos, ¿no? Para lograr construir una politeia, ¿no? La forma, según Aristóteles, degenerada, desviada de la politeia y de la res publicae es la democracia. Ellos no veían con buenos ojos la democracia, porque se podía volver una tiranía de la mayoría sobre la minoría, ¿no? Entonces esto les parecía muy peligroso, ¿no? Entonces, pero claro, hay que dejar en claro que Aristóteles usó el término democracia para recibirse un modelo rechazable no por el pueblo ateniense de la Grecia clásica, sino por la inteligencia, ¿no? Por los principales filósofos de Atenas y de Grecia, ¿no? Aristóteles usaba el término democracia para recibirse un modelo rechazable, oponiéndolo al modelo ideal de politeia. Politeia es el gobierno de muchos que actúa en beneficio de todos. Entonces el gobierno de muchos
individuos, ¿no?, para trabajar en beneficio de todos, ¿no? Entonces, también Aristóteles nos dice, pero esto es ideal, una visión realista de la política aconsejaba adoptar una forma mixta o híbrida que combinara elementos de la aristocracia o elementos de la politeia, ¿no? Entonces, estas son las formas clásicas de gobierno, ¿no? Las formas virtuosas, las formas puras y las formas degeneradas o formas desviadas, como diría Aristóteles. Desde Aristóteles hasta la fecha las cosas no han cambiado sustancialmente en cuanto a las monocracias, ¿no?, o las democracias, digamos. A ver, veamos en qué consiste la monocracia o dictadura, ¿no? La monocracia o dictadura, como tipo ideal, se caracteriza porque su práctica política está difundida por la concentración de la capacidad política decisiva en pocas manos. Una sola persona o un pequeño grupo, una sola organización, un solo partido político. Un acceso difícil, arbitrario, selectivo, privilegiado a los medios y recursos, entendiendo por medios y recursos pues la información, la libre expresión, el derecho al voto, la participación en las instituciones, etcétera, que permitan al ciudadano influir en las diversas etapas del proceso político. Eso no es posible, o sea, la gente no puede acceder a eso cuando es una monocracia o dictadura, ¿no? 3. Las decisiones políticas que se adoptan sistemáticamente a favor del mismo grupo. Es un grupo privilegiado realmente el que está con el dictador. Se apartan de las preferencias generales y se obliga además a los ciudadanos a cumplirlas. Entonces, esta lámina tenemos que poder analizarla con detenimiento. Y las imágenes que ustedes ven a la derecha, desde la superior extensa, tienen que ver con algunos arquetipos de la dictadura o las monocracias en el mundo, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, en primera fila a Benito Mussolini, el fascista italiano, ¿no? Luego está el nacionalsocialismo de Adolf Hitler, digamos, ¿no?, la ideología nazi. Está Francisco Franco, dictador. Está Mao Zedong, chino, líder chino. Está Rafael Videla, un líder latinoamericano, perdón, militar latinoamericano, ¿no?, dictador en la Argentina. Está Fidel Castro Ruz, ¿no?, que desde que llegó, o sea, ganó la revolución en Cuba, no la dejó hasta el día de su muerte, y cuando murió le entregó a su hermano para que preserve su obra. Y su hermano ha decidido traspasarle la administración de la isla, el gobierno de la isla, a su delfín, pues al señor Díaz Canel. Entonces, también tenemos ahí la foto de Joseph Stalin, ¿no?, arquetipos del totalitarismo junto con Hitler, ¿no?, y Fidel Castro. Finalmente está Hugo Chávez, ¿no?, un líder populista del siglo XX que ya murió, ¿no?, pero que se constituyó uno de los modelos de autoritarismo en América del Sur, particularmente. La foto del medio izquierda, ¿no?, nos presenta un grupo, como dice el punto número 1 de aquí, la concentración de la capacidad política, ¿no?, decisiva en pocas manos. ¿Quiénes deciden? ¿No? ¿Quiénes deciden? En la foto esta del medio a la izquierda, ¿no?, es pues en el gobierno de Luis García Meza, ¿no?, el general Bernal y el general Celso Torrerio. Entonces estos son miembros de las Fuerzas Armadas, ¿no?, y están caminando, pero en realidad el poder político
y la toma de decisiones está en sus manos. Ellos son los que toman las decisiones. Entonces no hay democracia porque este grupo, ¿no? Es pues el que define las cosas. Las dictaduras, ¿no? Son completamente distintas a la democracia. En la democracia los ciudadanos eligen a sus líderes. En el caso, por ejemplo, la foto del medio a la derecha, ¿no? Hay 3 generaciones de gobernantes y esta foto es de los gobernantes de Corea del Norte, ¿no? Entonces, empezando por el joven líder Kim Il-sung, eh, a la derecha, ¿no? Él pues es el nieto, ¿no? Y ahora está gobernando Corea del Norte. Pero su padre también lo había hecho y su abuelo también había sido gobernante de Corea del Norte. Imagínense, miren, el abuelo, el padre y el hijo, ¿no? Gobernando Corea del Norte, o sea, durante muchísimas décadas, ¿no? Entonces, no hay democracia ahí, no hay circulación de élites, hay heredad de gobernanza, ¿no? ¿Cómo es eso? O sea, es la misma familia, el abuelo, el padre y el nieto, ¿ve? Listo, el abuelo, el hijo y el nieto. Luego están esos sultanatos asiáticos o de Oceanía, de Myanmar, de Tailandia y de esos lugares del Asia incluso, donde son regímenes de herencia igual, son monarquías muy autoritarias donde se hace la voluntad del monarca, pues, ¿no? Entonces, él tiene todo el poder sobre la gente, sobre los generales, sobre los políticos, todo eso. O sea que no hay mayor misterio en eso, digamos, ¿no? Y lo que les decía en la foto inferior derecha, ¿no? Tenemos a un joven guerrillero que en su segunda incursión a Cuba, luego de la derrota de Bahía Cochinos, llega a interiorizarse de los asuntos de Cuba, llega a capturar Cuba y empieza una marcha al interior, una guerrilla que finalmente va a terminar con la caída del presidente de Cuba, Batista, ¿no? Y se va a encaramar durante muchísimos años en el gobierno. Ahí está, ha entrado joven, ha madurado y ha salido pues anciano, pero ha salido muerto de ahí. O sea, difícil que te quiten el gobierno, ¿no ve? Es el poder y la voluntad de uno. A esto es a lo que le llamamos monocracia o dictadura. Es parte de lo que se conoce, más adelante ustedes van a llevar como autoritarismos. Entonces es necesario que ustedes vean las fotos y se pregunten si hay relación entre lo que dice la teoría con la práctica, digamos, ¿no? Incluso son regímenes monocráticos o dictaduras, aquellos como Afganistán, que el mes anterior, en agosto, los Estados Unidos ha abandonado, ¿no? Entonces ha dejado ese país al cual tenía intervenido, invadido, y, eh, y bueno, pues al abandonarlo ha permitido que un régimen teocrático eh, pueda hacerse cargo del gobierno, de la administración del Estado de Afganistán y volver a imponer una teocracia donde las mujeres, ay Marita, cállate por favor, donde las mujeres deban cubrirse el rostro, la cabeza, los pies y todo, ¿no? Porque así lo impone su religión, el Islam. Entonces es un tema que nosotros, donde no hay democracia, y donde, bueno, pues se hace la voluntad de un líder supremo, de un sacerdote o de un grupo
que toma las decisiones, tal como lo hacía en Bolivia. O sea, este grupo de la foto del medio, ¿no? Ustedes pueden verlo a García Mesa, a Celso Torrelio, a Bernal, a ¿quién es el otro? Es Armando Reyes Villa, creo que es, ¿no? Entonces, militares que habían dado un golpe de Estado, se hicieron con el gobierno y gobernaban a su antojo, pues, ¿no? A veces mitad de interés nacional y otra mitad de interés personal, ¿no? No por el bien común de todos los bolivianos, ¿no? Que es lo que una democracia normalmente haría. Entonces es necesario, queridos estudiantes, que podamos distinguir entre lo que es una democracia y lo que es una monocracia. Demo, pueblo; mono, uno solo, ¿no? Entonces, democracia, ¿no? Es poder del pueblo, de muchos, el poder de muchos. Monocracia es poder de uno o dictadura de un grupo, ¿no? Eso es importante, y esa lucha que viene desde los griegos, desde la antigüedad clásica, se repite hoy en día en los actuales estados del mundo, ¿no? Ahora, ¿cuál es la democracia? Pues hay un ideal de democracia, ¿no? ¿Cuál es la democracia? A ver, ya hemos visto las dictaduras y ahora vamos a ver la democracia, digamos, el tipo ideal de democracia, ¿no? En realidad, cuando uno plantea democracia, está pensando en cómo vas a resolver los problemas de la sociedad. ¿Cómo los vas a resolver? Pues los voy a resolver a través de del diálogo y del consenso entre la ciudadanía, ¿no? Con los sectores afectados e involucrados, ¿no? Entonces, pues esa es la parte interesante de la gestión del conflicto. Entendemos la política como, como la gestión del conflicto y la búsqueda del bien común en los términos de Joseph Vallès, ¿no? El autor que estamos revisando en estas clases, ¿no? De introducción a la ciencia política. Entonces, aquí el criterio, las tres condiciones fundamentales para que haya una democracia son: uno, la atribución de la capacidad de hacer política a todos los miembros de la comunidad. Todos tienen derechos políticos y todos tienen obligaciones. Entonces nadie te puede coartar tu libertad para que puedas desarrollar tu actividad política, ¿no? Nadie, nadie. Puedes hacerla, mm, no importando tu condición económica, tu condición cultural, si eres profesional, no eres profesional, ¿no? Si tienes dinero, si no tienes dinero, si eres judío, eres católico, o eres mormón, si hablas aymara, quechua, si hablas alemán, menonita o cualquier cosa, ¿no? Entonces aquí de lo que se trata es de que todos pueden hacer política. Segundo requisito, segundo criterio o segunda condición fundamental para pensar la democracia, ¿no? El acceso libre e igual a los medios de intervención política por parte de todos los miembros interesados en la comunidad, sin obstáculos ni privilegios para ninguno de ellos. Tú puedes acercarte a los medios de comunicación y puedes decir lo que piensas, ¿no? Eh, Tienes derecho a recibir información alternativa a la que el gobierno te puede brindar. Puedes expresarte y decir lo que piensas. Y finalmente, la tercera condición tiene que ver con la toma de decisiones, ¿no? Tú estás tomando decisiones y estas decisiones tienen que responder a la preferencia de la mayoría de los ciudadanos, ¿no? Sin discriminación para nadie, para ningún sector ni núcleo. Entonces, la toma de decisiones tiene que ver primero, por ejemplo, con el momento en el cual tú vas a votar por tus representantes.
quién quieres que sea tu presidente, tu vicepresidente, quiénes quieres que sean tus diputados uninominales, ¿no? ¿Quién quiere que sea tu gobernante, tu alcalde y todo ello? Entonces, ahí tú vas y tomas decisiones y lo que importa es de que aquel candidato o aquellos candidatos que han sacado la mayoría de los votos, pues puedan acceder a esa representación. Pero además que aquel programa en el cual ha ganado y te han ofrecido, por decirte, un teleférico, ¿no? Se ha cumplido esa toma de decisiones de las autoridades electas, tiene que ser cumplidas, ¿no? Entonces, esta toma de decisiones que hacen los gobernantes deben responder a las preferencias de la mayoría de los ciudadanos, la mayoría de los votantes que bueno, pues han llevado adelante esta cita democrática, ¿no? Mediante la cual se elige a quién va a ser el titular de la administración del Estado, quién va a gobernar. Entonces, esto es la democracia generalmente, ¿no? ¿Cómo era la democracia antes? ¿Cómo era la democracia en la antigüedad, en la Grecia clásica? Pues, o sea, hay una gran diferencia, ¿no? O sea, ya estamos entrando pues a la democracia misma, ¿no? Que se conoce también como poliarquía, vamos a ver en la siguiente lámina. Pero ¿cómo entendían, cómo practicaban la democracia en la Grecia clásica, particularmente en Atenas? Pues era a través de lo que se conoce como la democracia directa, la democracia participativa, ¿no? Era una democracia donde bueno, había algunas categorías, había ciudadanos y había no ciudadanos. Los ciudadanos tenían derechos y tenían obligaciones y los no ciudadanos no tenían absolutamente ningún derecho y estaban compuestos por los metecos, los extranjeros, por las mujeres y por los esclavos, ¿no? Los extranjeros lo único que servían era para hacer comercio y pagar sus impuestos. Pero los ciudadanos, aquel varón mayor de edad, mayor de 22 años, 21 años dicen algunos, ¿no? Y algunos dicen 18 años, ¿no? No se ponen de acuerdo los historiadores de la Grecia clásica, ¿no? Bueno, ellos sí tenían muchos derechos, ¿no? Y toda la totalidad de los ciudadanos mayores de edad, varones, ¿no? Componían pues la asamblea, que se llamaba la eclesía. La eclesía es la asamblea, ¿no? Todos los ciudadanos tienen la obligación de pagar impuestos y de participar en el ejército. Los ciudadanos que conforman la eclesía, o sea, que conforman la asamblea, van a votar las leyes, van a poder declarar la guerra, van a poder controlar los impuestos, ¿no? Van a poder decidir el precio del aceite de oliva y de varias cosas, para que no haya escasez, para que no haya robo ni nada por el estilo, no haya exageraciones, digamos, ¿no? La eclesía también elige a los generales, ¿no? A los 10 estrategoi para dirigir la política exterior y el ejército. También elige a los arcontes, a 10 arcontes, que eran los que presidían los tribunales y los actos religiosos, o sea, tribunales de justicia y actos religiosos, las máximas autoridades, ¿no? Y elegían por sorteo, ¿no? A la Bulé, un consejo de los 500 que se encargaba de elaborar las leyes y de controlar a los magistrados. También elegían por sorteo a la Eliasta, ¿no? O a los tribunales populares, jueces de mínima cuantía, diríamos, ¿no? Actualmente, en un número de 6.000 individuos, digamos, ¿no? Esta es una democracia directa, o sea, no tienes que ser elegido previamente, no, o sea, todos los varones mayores de edad pueden ir a la iglesia y pueden votar, pueden escuchar, ¿no?
y elegir qué es lo que quiere. Este es el tipo de democracia directa que se desarrollaba en Atenas. Pero aquí, repito, no participaban ni las mujeres, ni los esclavos, ni los extranjeros, ¿no? Entonces, el tipo de elección era pues muchas veces por sorteo. Ya saquen un número y aquí va a salir, a ver, pongan su nombre y aquí va a salir. Sacaban y ahí así elegían a sus autoridades. Esa era la democracia. También elegían, eh, también elegían por rotación, digamos, ¿no? Se seleccionaban por rotación, mejor dicho, quienes podían ser, ¿no? O también votaban a través de ostrocones, ¿no? De pequeñas ostras oscuras, negras y blancas, ¿no? A favor de sí, a favor de no, en determinados proyectos de ley, en determinadas leyes, ¿no? Era muy interesante, ¿no? Una democracia primitiva, pero muy interesante, una democracia directa y participativa. ¿Cuál era el problema? De los 40.000 a 50.000 ciudadanos varones que había en Atenas, ¿no? Eh, no iba pues la totalidad a las sesiones que se realizaban 40 veces al año, había sesiones para que la eclesía se reúna y apruebe leyes y todo eso. Pero de las 40.000 o 50.000 ciudadanos que había, varones mayores, repito, no mayores de edad, no, pues máximo irían 5.000, otros dicen 3.500, dicen, ¿no? Y entre 3.500 definían el futuro de Atenas, digamos. Es muy interesante, pero este ejercicio, esta ingeniería política es algo que se lo viene practicando, ¿no? Se ha tomado algunas cosas, pero bueno, era también una forma desacreditada en Atenas y en Grecia la democracia, porque tenía que ver con el gobierno de la mayoría. Y Platón decía, repito, la democracia es el gobierno de los necios, ¿no? Entonces había un temor de que la democracia se vuelva una dictadura de la mayoría y que puedan vulnerar los derechos de las minorías. Entonces por eso no confiaban pues en ellos, ¿no? Y decían que la democracia se vuelve una tiranía, degenerando, la democracia se vuelve una tiranía inevitablemente, ¿no? Entonces este era el problema. Se votaba por aclamación, por sorteo, por rotación. Entonces esas son las formas de seleccionar. La democracia representativa, como vemos en la foto inferior derecha, ¿no? Ya brinda la oportunidad de que todos los ciudadanos mayores de edad, hombres y mujeres, mujeres y hombres, puedan participar en la selección de quiénes van a ser sus representantes y quiénes van a ser sus gobernados. Pueden hacerlo. Entonces muchas veces la gente manifiesta sus preferencias a través de ir y votar, marcar una cruz, marcar una X, generalmente una X, ¿no? Al pie de la imagen, de la foto, del nombre de su candidato y votan por él, ¿no? Hay varios candidatos, entonces tienen la posibilidad de elegir quién lo va a gobernar, quién va a ser su representante. Entonces la democracia representativa incluso tiene un alcance muy interesante porque hace participar, logra la participación de mucha gente más que en la democracia directa de los atenienses. Claro que en la democracia representativa actual, ¿no? Que goza ya de muy buena reputación, ¿no? No como en la Atenas, ¿no? Goza de muy buena reputación la democracia. Todos los países del mundo quieren ser democráticos, dicen ser democráticos, pero muy pocos realmente lo son. Según algunos, solo un tercio de los países del mundo son realmente democráticos, el resto no. Entonces, la democracia representativa permite que
millones de personas puedan ir a votar en un solo día y puedan elegir a su representante. En cambio, en el caso de la democracia en Atenas, ¿no?, tenía un ámbito de desarrollo de la democracia muy limitado. Primero porque solo se reducía a espacios pequeños, ¿no?, mm, mínimos territoriales donde se podía ejercer, practicar la democracia. Dos, era una democracia restringida en virtud de que no participaban las mujeres, ni los extranjeros, ¿no?, ni los esclavos, se supone, ¿no? Entonces, no participaban ellos y, y bueno, pues también se degeneraba porque muchas veces había políticos profesionales que armaban grupos para hacer aprobar las leyes que les interesaban y contrataban a oradores que exponían las leyes con voz sonora, fuerte, ¿no? Como Demóstenes, por ejemplo, y que tenía una gran elocuencia para dar a conocer los proyectos de ley y también para persuadir. Hoy en día eso sucede, pero a través de los medios de comunicación y a través de la propaganda electoral. ¿Qué es, pues? ¿Qué son las poliarquías? ¿No? El término poliarquía, si bien, a ver, el término poliarquía ha sido actualizado, si se quiere, por el politólogo Robert Dahl ya en 1989, ¿no? Y decía que todos los países quieren ser democráticos. Hasta los países comunistas, los socialistas te dicen que son democracias, porque es una representación en un solo partido político de la mayoría del pueblo. Quienes conforman la mayoría del pueblo son los campesinos, son los obreros, ¿no? Son los artesanos y al final está los intelectuales y los académicos, ¿no? Entonces, por eso distribuye incluso porcentualmente un número de representantes para el sector campesino, para el sector obrero, para el sector industrial, ¿no?, para el sector intelectual y todo ello, ¿no? Pero no es propiamente una democracia porque eh, ese gobierno de los muchos se olvida de las minorías, se olvida de las minorías, de los grupos minoritarios, digamos, ¿no? Y eso no es bueno, puede vulnerar sus derechos. Entonces, Robert Dahl dice, eso no es correcto. Además que no permiten que muchas veces en algunos países que la gente pueda manifestarse libremente y decir qué es lo que piensa sobre problemas puntuales, ¿no? Entonces, Robert Dahl pone 7 requisitos para que un país sea para que un país pueda decir con la frente en alto, soy un país democrático. Primero, el primer criterio es que las autoridades públicas sean electas. Es a través del voto del soberano, del pueblo, que las autoridades son electas. No por la voluntad, no por la herencia de nadie, ni por la fuerza, sino a través de elecciones. Dos, el criterio tiene que ser pues elecciones libres y limpias. Tres, debe haber sufragio universal, no es que algunos tengan derecho a votar y otros no tengan derecho a votar. Por lo menos los mayores de edad, hombres y mujeres, deben poder votar, ¿no? Cuatro, el derecho a competir por cargos públicos, no porque tú seas cocalero o seas agricultor, no tienes derecho a competir para ser presidente o para ser diputado o ser senador. Igual todos tienen que tener derecho a competir por cargos públicos. Tres, tienes que decir lo que piensas, tienes que tener la libertad de decir lo que piensas. A eso se le llama libertad de expresión. De decir lo que piensas, de escribir lo que piensas, sin que sufras represión por parte de las autoridades, ¿no?, o de otros. Seis, tiene que haber información alternativa. O sea, un hecho
puede ser visto desde diferentes ópticas, con diferente lente, con diferente mirada. Pero si te ponen como en cadena en los gobiernos de facto, en los gobiernos dictatoriales, militares, ¿no? En las monocracias, ¿no? Bueno, pues, había cadenas radiales para dar la noticia, o sea, a las 7 de la mañana empezaba el noticiero, ¿no? Y bueno, pues todos tenían que escuchar la información oficial, ¿no? La información oficial del gobierno, ¿no? Y finalmente nadie podía tener una versión distinta de lo que había sucedido, una versión alternativa de lo que realmente había sucedido, ¿no? Entonces es como si todos los medios de comunicación siguieran la línea del Canal 7, ¿no? Y finalmente el criterio de la libertad de asociación, ¿no? Que tú puedas reunirte con otros que piensan igual que ti o que tienen la visión de ti o que tienen una visión de país igual, sí, más o menos similar y que puedan organizarse en partidos políticos, en asociaciones políticas o en otra asociación que les permita participar de forma democrática en la lucha por ser autoridades públicas electas, ¿no? De eso se trata básicamente la poliarquía. Entonces, cualquier país que cumple estos 7 criterios puede llamarse fácilmente democrático, ¿no? A esto se le añade la pluralidad de pensamiento, la tolerancia contra los diferentes, digamos, ¿no? Y un país que no cumple alguno de estos requisitos, ¿no? No es democracia. Si le falta mínimamente uno de estos criterios, no es democrático. Tienes que cumplir los 7 requisitos para ser considerado democrático, ¿no? También la democracia, o sea, la democracia no es perfecta, ¿no? La democracia es imperfecta, pero es una institución en permanente mejora, en permanente desarrollo, digamos, ¿no? Ya en 1984, un filósofo que respondía al nombre de Norberto Bobbio, que va a ser un amigo conocido para ustedes, los cientistas políticos del futuro, ¿no? Van a leerlo mucho, Norberto Bobbio. Él era filósofo de la política. Resumía lo que él denominaba las promesas incumplidas de la democracia liberal, individualista, ¿no? ¿Qué es lo que no ha cumplido la democracia? Bueno, uno nos dice, ¿no? Los grupos y no los individuos, ¿no? Los grupos y no los individuos se han convertido en los sujetos políticamente relevantes de una poliarquía de poderes desiguales. ¿Qué significa? Que pareciera que el individuo ha desaparecido, la voluntad individual ha desaparecido y solo los grupos se encargan de administrar el gobierno, de luchar por la representación y todo ello, ¿no? Solo a través de los partidos políticos, de los grupos, de los sindicatos puedes hacer política. Y no se trata de eso, dice, ¿no? Se trata de que cualquier individuo, ¿no? De que Juanito Pérez, ¿no? Sin necesidad de entrarse al MAS, a Comunidad Ciudadana, a Creemos, a Podemos o a quien quiera, ¿no? Pueda participar. ¿Cómo haces esto? ¿Cómo logras hacer esto? ¿No? Tiene que lograrse de alguna forma, te dicen, ¿no? Entonces, son los grupos los políticamente relevantes, no los individuos. Eso es incumplir la promesa, ¿no? Dos, la representación política no deja al representante la capacidad de decidir. O sea, ya has elegido a tu senador, a tu diputado, ¿no? A tu asambleísta departamental o a tu concejal, lo has elegido, ha ido a tu barrio, todo eso, y de ahí de pronto él empieza a hacer lo que le da la gana y no empieza a hacer lo que realmente la comunidad necesita, ¿no?
Entonces ya decide, el representante decide autónomamente. Muchas veces también sucede lo inversa, ¿no? Sucede que el representante es elegido, pero es el partido, la jefatura del partido, quien le dice qué debe hacer, qué debe decir y qué no debe hacer y qué no debe decir. Entonces, muchas veces el partido político, el grupo de interés, el sindicato, mediante sus mandatos imperativos, que le dicen al representante qué es lo que debe hacer. Entonces, ya no tiene libre iniciativa para poder desarrollar sus cosas. Entonces, no escucha al ciudadano que lo ha elegido y por escuchar al partido político, al grupo de interés o al sindicato, ¿no? Ya pierde capacidad de iniciativa y es como un robot que solo hace caso. ¿Eh? Tercera, la no democracia. La democracia no ha alcanzado la identificación entre gobernantes y gobernados y ha reconstruido una élite profesional de la política. De pronto la política se vuelve una actividad para unos pocos. ¿No? Hay políticos profesionales que están más de 20 años, 30 años como políticos. ¿Cuántos años está Carlos Mesa como político? ¿No? O sea, ya ha sido presidente, ya ha sido vicepresidente, ¿no? Y va por más, ¿no? O sea, de pronto, como si no hubiera más, como si no hubiera más ciudadanos que puedan desarrollar liderazgos, que puedan gobernar el país. Lo mismo sucede con Evo Morales, ¿no? O sea, ¿cuántos años? ¿Qué político nuevo así? Ha empezado, creo que a sus 25 años a ser secretario de deportes de su sindicato, ha llegado a diputado, ha llegado a presidente, se ha quedado 14 años. Quería seguir gobernando más y quiere seguir gobernando más. No hay una renovación, de pronto se vuelven políticos profesionales y ves a los mismos nomás, Jaime Paz Zamora, ¿no? Vázquez, ya se ha muerto Tuto, Quiroga, Samuel Doreme. Entonces ves a los mismos líderes, ¿no? Es como si nadie más tuviera derecho, todos tienen derecho, pero realmente se han vuelto políticos profesionales que se dedican a tiempo completo a la política y esto tal vez puede desnaturalizar la política y envilecerla como tal, ¿no? Entonces, esto es lo que Norberto Bobbio identifica, ¿no? Eh, la democracia no ha conseguido llegar a ámbitos donde se toman decisiones que afectan a toda la comunidad, la economía, la empresa, la administración. Otros toman decisiones, ¿no? La comunidad no llega a eso, ¿no? El poder no es transparente, o sea, no hay un control social efectivo sobre los secretos de Estado, incluso, ¿no? Que hay en la política, ¿no? Antes era pues en el Ágora, en la plaza pública de Atenas, en las plazas de Grecia, de la Grecia clásica, ¿no? Donde se discutían los asuntos públicos, desde los menos relevantes hasta los más relevantes, los más importantes. El Ágora era la plaza abierta, ¿no? Pública, donde todos podían escuchar. Hoy en día la democracia, ¿no? Prima el aula cerrada, nos dice, ¿no? De los despachos burocráticos, ¿no? Es en una pequeña oficina o es una gran oficina, ¿no? Donde a puerta cerrada entre los representantes, las autoridades, ¿no? Y los grupos de interés se ponen, tratan asuntos de negocios, de política, de poder. Y bueno, pues la política de pronto ya no es una actividad de todos los ciudadanos, ¿no? Se ha reducido, ¿no? Entonces, igual la democracia, nos dice en su versión actual, no ha conseguido extender la virtud cívica o el amor a la cosa pública, ¿no? Ah, no, yo no soy político, ni me quiero meter en eso, porque todos los políticos son corruptos, se dice, ¿no? Entonces yo prefiero no meterme. Oigan, no meterse en la política es dejar que los políticos profesionales se hagan cargo y que puedan hacer lo que quieran con los intereses de la comunidad. En la Grecia antigua,
en la Atenas particularmente, ¿no? La actividad pública era un honor. Hacer política, servir a la polis, política, ¿no? Significa que tú puedas servir a tu comunidad, y eso es un honor, es una realización, es una virtud. En nuestros tiempos, hacer política es la forma más expedita de salir de la pobreza o de hacer rico, pero no hay realmente un interés en el servicio a la comunidad, ¿no? Ha cambiado esto y es algo que critica ácidamente Norberto Bobbio, y particularmente estos hechos de corrupción, esta ser poco patriota, ¿no? Pues hace que la ciudadanía, que la gente se vuelva apática con la política, ¿no? No me meto, no me metas en eso, te dicen, ¿no? Entonces ese es un problema, ¿no? ¿Cómo vamos a fortalecer la democracia? ¿Cómo la vamos a vigorizar a la democracia? Ese es el tema y ese es el desafío. Finalmente, ¿dónde se desenvuelve pues la democracia? La democracia se desenvuelve en el Estado, sí. Y el Estado es una invención relativamente moderna, ¿no? Sí, es moderna. El Estado nace propiamente finales del siglo XV, ¿no? Y se desarrolla pues hasta el siglo XX, ¿no? Y esta forma de organización burocrática es la más aceptada, es la más común en el mundo, ¿no? Entonces el Estado es lo más común, la forma estatal es la más común en todo el mundo, ¿no? ¿Cómo nace el Estado? Pues nace con las monarquías absolutistas, digamos, que logran fusionar las distintas unidades territoriales políticas que se encontraban dispersas y fragmentadas como producto del feudalismo, que todo lo había fragmentado. Entonces, por decirles, en Europa había 500 unidades territoriales políticas, ¿no? 500 principados, ducados, ¿no? Y todos esos nombres, o sea, pequeños reyes en territorios de 4x4, ¿no? En cuartos de 4x4, o sea, muy pequeños, ¿no? Entonces lo que hace el absolutismo es absorber todos estos pequeños principados, ducados, ¿no? Y todo ello empieza a absorberlos y concentrarlos en una sola unidad. Esos territorios que pertenecían a varios señores, a varios pequeños reyes o príncipes, empieza a homogenizarlos, a amalgamarlos en una sola entidad territorial cada vez más grande. Y a esas élites, a esos príncipes, a esos nobles, a esos pequeños reyes los lleva a la corte, pues los lleva al palacio, ¿no? Y no los vuelve ya autoridades, sino los vuelve nobleza, ¿no? Y el arquetipo, el modelo de este tipo de, este tipo de Estado, ¿no? Es el rey de Francia, más conocido como el rey Sol, ¿no? Luis XV, Luis XIV, mejor dicho, ¿no? Luis XIV, ¿no? Que los franceses decían Luis XIV, ¿no? Y claro, el arquetipo era este rey que tenía mucho poder realmente y logra unificar toda Francia en una sola entidad territorial y política, ¿no? Que va a ser Francia. Y listo, entonces va a ser un Estado, va a ser toda una burocracia gigante, ¿no? Y él es el arquetipo porque dice, l'État c'est moi, el Estado soy yo. El Estado soy yo. Mi voluntad es la ley, ¿no? Yo puedo decidir sobre la vida o la muerte de las personas, sobre la guerra o no guerra. Sobre todo yo decido. Es el rey. El rey, el Estado soy yo. No hay división de poderes. La división de poderes va a aparecer a finales del siglo XVII, XVIII, ¿no?
con la Ilustración francesa, con Montesquieu, Voltaire, Rousseau, John Locke y todos ellos, ¿no? Entonces, aquí no hay división de poderes, ¿no? Hay ministerios de la burocracia de Luis XIV, y Luis XIV es un rey absolutista total. Pero ¿cuál es la virtud de esto? En todo lo malo hay algo bueno, ¿no ve? Más allá de construir el famoso Palacio de Versalles, ¿no? él va a unificar todo el territorio, va a concentrar todo el poder, ¿no? Y listo. Pero esta es la primera forma del Estado, de esa administración que concentra todo, ejército, un solo ejército moderno, permanente, una sola moneda, un solo mercado nacional, ¿no? De preferencia un solo idioma, hacer perder los otros idiomas. Tenemos que hablar el mismo idioma, te dice, ¿no? Hay una homogenización de un solo idioma. Cuando había como 500 idiomas, ¿no? En todo lo que el actual territorio de Europa, ¿no? Entonces en Francia pues ha debido haber como unos 100, y todos se van a reducir a su mínima expresión, digamos, ¿no? Pero va a primar el idioma francés. Es algo propio de los estados nacionales modernos. En Bolivia igual, a través de hacer el español el idioma oficial, pues se ha desarrollado ese idioma oficial en detrimento del aymara, del quechua, del guaraní, tupi-guaraní, que son lenguas que no se han perdido, son idiomas que no se han perdido, pero que han sido debilitados, ¿no? Por el idioma oficial, que es característica de la creación de este Estado moderno, ¿no? Y el Estado se va a desarrollar, pues, ¿no? Desde Luis XIV, desde el siglo XV hasta el siglo XX, se va a desarrollar, ¿no? Esta forma de administración política territorial, ¿no? Pues se va a incrementar en el concierto de naciones. Hoy en el mundo ya hay 194 países cuya organización estatal es reconocida por la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? 194 países, y pasan de 200, hay países como Palestina, por ejemplo, como Taiwán, por ejemplo, como el Tíbet, por ejemplo, como otros países que no han sido reconocidos, otros estados que no han sido reconocidos, porque hay otros estados que conforman el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, se oponen a la creación de estos estados. Entonces, la forma estatal, la forma de Estado, se ha incrementado en todo el mundo como forma de administración de las distintas sociedades que se encuentran en su territorio, con unificación de un solo poder, ¿no? Ahora puede tener varios gobiernos a su interior, gobiernos nacionales, gobiernos departamentales, gobiernos municipales, autonomía indígena, originaria, campesinas, o incluso administraciones regionales, como en el caso de Bolivia. Pero es un solo Estado, es el Estado plurinacional de Bolivia, ¿no ve? Y como este Estado que está aquí en Sudamérica, aquí podemos verlo, ¿no? Hay 194 estados, países le llaman, ¿no ve? La forma estatal se ha consolidado en el mundo, y hay más todavía, hay más de 200, hay otros que no están reconocidos. Entonces ha crecido la idea del Estado moderno, del Estado nacional, ha crecido a lo largo de estos 5 siglos, pero ya en el siglo XXI, ¿no? el Estado se agota como forma de autoridad suprema que lleva adelante la voluntad de ciudadanos, de territorios, de administración, de justicia, de derecho y de todo, ¿no? Se está agotando. En la actualidad, como dice esta lámina,
el Estado pierde protagonismo como actor político internacional. O sea, ya en el ámbito internacional, en la acción interestatal entre estados, ¿no? De pronto aparecen otros actores políticos a escala mundial, ¿no? Que invaden pues el ámbito de decisión que el Estado había considerado como exclusivo de sí, ¿no? Y estos actores son, como vemos aquí, las organizaciones interestatales a los que los estados, de buen grado o a la fuerza, ceden competencias, tales como la Unión Europea, como la CELAC, que la anterior semana se estaban reuniendo, ¿no? La ONU, el Fondo Monetario Internacional, como vemos aquí, ¿no ve? El proyecto de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Organización Mundial de Comercio, la OTAN, que es la Organización del Tratado Atlántico Norte de Defensa, ¿no? Etcétera. O sea, hay varias organizaciones interestatales que los estados crean para poder ayudarse mutuamente, pero les dan poder a estas instituciones aún encima de la voluntad de los estados que las han creado. Dos, otros actores, las grandes empresas transnacionales, esas transnacionales que tratan con el Estado boliviano, con el Estado argentino, de tú a tú, como si fueran personas, ¿no? Y bueno, pues estos están en el área de las finanzas, de la energía nuclear, de las comunicaciones, de la producción de medicamentos, farmacéutica, etcétera. Son grandes empresas. Luego hay las redes transnacionales de ONGs, ¿no? Son actores transnacionales, como Amnistía Internacional, el Greenpeace, o sea que, ¿no? Lucha por la preservación e incremento del medio ambiente, de la ecología, de Human Rights, por ejemplo, derechos humanos, Oxfam, Médicos Sin Fronteras, son redes transnacionales que muchas veces trabajan por encima de los estados, sin ser estados, ¿no? También existen estos actores que se conocen como las redes invisibles, ¿no? Y que mezclan el negocio y el crimen organizado a escala mundial, como el tráfico de armas, el narcotráfico, los paraísos fiscales, etcétera. Son redes invisibles, no son formales, son criminales más que todo, pero que hacen negocios terribles, digamos, ¿no? El narcotráfico fundamentalmente. Cinco, determinados actores privados que asumen papeles hasta hace poco reservados a autoridades públicas, bufetes jurídicos, como aquellos bufetes jurídicos que han defendido la demanda de Bolivia ante la Haya, por ejemplo. Un francés, un iraní, un inglés, ¿no ve? Españoles había, ¿no? Entonces son bufetes jurídicos que defienden a algunos estados o que arbitran conflictos legales entre particulares o entre estados y particulares. Entonces, de esos hay mucho en el nuevo concierto de naciones. Todo esto, todo este escenario, todos estos nuevos actores han debilitado al Estado, han debilitado la fortaleza del Estado, pero también la han aligerado, porque mantener estas burocracias a nivel internacional sería muy caro y yo creo que todo el PIB de Bolivia se puede ir aquí, toda la ganancia se puede ir en más burocracia y bueno, pues son males necesarios, son cosas necesarias. Greenpeace, ¿quién está contra Greenpeace? ¿Quién está contra Human Rights? ¿No ve? O sea, o Médicos Sin Fronteras, ¿no? Nadie, pues, nadie. Entonces, el Estado ha perdido algunas competencias, si se quiere, algo de su poder, pero aún el Estado sigue siendo, pues, un actor fundamental en el concierto de naciones, en las relaciones interestatales, en las relaciones internacionales. Es fundamental, fundamental. Entonces, toda esta lección tiene que ver con la estructura de la dimensión política, ¿no? Y está en función al libro de Joseph Vallès, Ciencia Política, una introducción. Con esto yo quiero
agradecerles su atención y bueno, pues nos vemos en la siguiente clase. Gracias.